Le voy a hacer la palabra ahora al doctor Carlos de Cores, que es el rector de la Universidad CLAE, para que él haga la apertura oficial de la conferencia. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades de la universidad, estudiantes, profesores, equipos de la universidad, compañeros que hicieron posible esta reunión desde las comunicaciones, la logística, la tecnología. Estimado profesor Luigi Ferraioli, es un gusto para mí darles la bienvenida a esta clase inaugural de las actividades académicas del año 2024 de nuestra Universidad CLAE. Lamentablemente no puedo estar físicamente presente en Punta del Este, como hubiera sido mi deseo, debido a un inconveniente que me impedirá trasladarme durante algunos días, razón por la cual acudo a estos medios que brinda la tecnología. Como se decía en la invitación que hemos mandado, la universidad acostumbra ofrecer al inicio de la actividad curricular anual una clase inaugural a cargo de un académico de reconocido prestigio, con la finalidad de centrar la atención de estudiantes, profesores y colaboradores en torno a un tema relevante. En nuestro concepto, una oportunidad privilegiada en la que la universidad hace una breve pausa en su trabajo cotidiano para escuchar y reflexionar, y al mismo tiempo ofrecer a la sociedad a la que sirve y en la que se encuentra inserta visiones e inspiraciones sobre problemas que trascienden lo meramente disciplinario para ingresar en el campo de las opciones y responsabilidades personales, profesionales y ciudadanas, y de las políticas públicas tratadas desde distintas perspectivas. Es así que en el 2021 escuchamos a un psicólogo, el profesor Luis Carrizo, hablar sobre un filósofo, Edgar Morin, que dicho sea de paso, disculpen la interrupción, pero el jueves próximo tendremos el lanzamiento de la primera cátedra UNESCO de la universidad, patrocinada por el filósofo, justamente por Edgar Morin. En el 2022 tuvimos a un contador, Enrique Iglesias, que disertó sobre las nuevas economías. En el 2023 un sociólogo, el querido y recientemente fallecido doctor José Arocena, nos habló sobre libertad y algoritmos. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de contar con la contribución de un reconocido jurista italiano, el profesor Luigi Ferraioli, identificado con la teoría del garantismo jurídico, un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales. Luigi Ferraioli ejerció en Italia la magistratura en los años 90, fue profesor de filosofía del derecho y de teoría general del derecho en la Universidad de Camerino, donde además fue decano de la Facultad de Jurisprudencia, y desde hace 20 años es profesor en la Universidad de Roma III. No es esta la primera vez que nuestra universidad se precia de recibir al profesor Ferraioli. Entre otras, en el año 2008 participó en un coloquio a través del Programa de Derechos Humanos, que luego se publicó en nuestros cuadernos del CLAE bajo el título Democracia y Derechos Fundamentales. Asimismo, contamos, lo recuerdo porque estuve presente, con su medular aporte en ocasión de la reunión de nuestra Facultad de Derecho, en la que en nuestra Facultad de Derecho se reunieron todos los decanos de las Facultades de Derecho del Uruguay, que tuvo lugar en el 2018, en donde dictó una conferencia titulada El constitucionalismo garantista como modelo teórico.
Esta clase inaugural para el año 2024 tiene por objeto la propuesta de una constitución para la tierra, una idea que ya fue avanzada por el profesor Ferraioli en Roma en febrero de 2020. Nótese que fue pocos días antes de la explosión de la pandemia del COVID-19, hecho que seguramente fortalece la convicción de que más allá de las dificultades en la implementación, para contrarrestar problemas globales es necesario diseñar e implementar medidas globales. La propuesta de la Constitución para la Tierra parte de la realidad de que ni las instituciones nacionales ni las internacionales disponen del conocimiento ni del poder para dar respuesta a los problemas globales que se plantean en el mundo actual. Sostiene Ferraioli que se necesitan instituciones globales que puedan dar respuesta a problemas globales, que organicen una tutela efectiva de los bienes comunes, como el agua, el aire, los océanos, los bosques, que garanticen efectivamente el monopolio de la fuerza militar en manos de la ONU, poniendo fin al flagelo del armamentismo, sobre todo el nuclear y de la guerra, y que instituya un fisco global capaz de financiar los derechos sociales que tienen todos los habitantes del planeta, a la alimentación básica, a la salud y a la educación proclamada en tantas cartas internacionales. Parecen hipótesis utópicas, pero también son utópicas las ideas que están en la base de la misión y visión de la Universidad CLAE, que se originan en el pensamiento y acción de un dominico francés, Louis-Joseph Le Bret, que vio también con claridad durante el siglo XX los grandes problemas que afectaban a todo el planeta, lo que lo llevó a inspirar la idea de una economía humana, en la que lo económico no está separada de lo humano, ni el desarrollo de las civilizaciones en las que está inscritas. Utopías pueden ser, sin embargo, la brutalidad de la guerra, la vergüenza de la pobreza y la desigualdad, el drama de las migraciones, la realidad de las pandemias con sus secuelas de muerte y daños enormes demuestran con evidencia la insuficiencia de los tratados e instituciones vigentes y la necesidad de nuevos instrumentos globales. Vale la pena, por tanto, escuchar y reflexionar. Profesor Ferraioli, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra casa y le agradecemos enormemente su disponibilidad y generosidad, renunciando a esta tarde de primavera en Roma para dictar esta clase inaugural. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, al profesor Carlos de Cores, gracias a la Universidad CLAE por esta invitación. Esta propuesta de una constitución de la tierra puede parecer una utopía. Sin embargo, yo creo que es la única respuesta racional y realística a las catástrofes de las cuales depende el futuro de la humanidad. Y también es la actuación, no es una invención, es la actuación misma de tantos derechos, de tantos principios que son establecidos en tantas cartas internacionales de los derechos humanos y también en la Carta de la ONU. La paz, la igualdad, los derechos fundamentales, la defensa del medio ambiente. Yo creo que debemos empezar con un acto de conciencia. El hecho que la humanidad, debemos ser conscientes, está atravesando el momento más dramático de su historia. Hay problemas globales que no están en la agenda política de los gobiernos nacionales,
aunque de su solución dependa la supervivencia de la humanidad. Enumeraré 5 de estos desafíos, de esas catástrofes. Ante todo, la catástrofe de la guerra. En el mundo están 2 guerras y muchas otras guerras periféricas. Y una de esas guerras es una guerra provocada en manera ilegítima, criminal, por la Rusia de Putin. Es una guerra que puede degenerar en una guerra nuclear. Eh, in Italia, en Europa, se ha desarrollado un clima bélico y se habla en manera irresponsable de la posibilidad de una guerra directamente entre la NATO y la Rusia. Esto no puede que significar el peligro de una deflagración nuclear, de una degeneración nuclear. Eh, el hecho mismo que el presidente Muti es considerado un criminal, un nuevo Hitler, debería ser un motivo de preocupación. Un nuevo Hitler habría utilizado su bomba atómica. Y Putin dispone de un arsenal de 6.000 testados nucleares. 50 de estos son suficientes por destruir la interhumanidad. Yo creo que es un elemento de irresponsabilidad hablar de esta posibilidad de guerra. Yo soy muy viejo, ma 40, 50 años hace era un tabú la idea misma de la guerra nuclear. Hoy se habla en manera totalmente irresponsable y se habla de un aumento de las defensas militares, de una corsa al riarmo, una cosa absolutamente loca, absolutamente folle. El verdadero enemigo de la humanidad es su estupidez, su cecità, su falta de realismo político, es decir, de considerar el peligro de un holocausto nuclear. Después está el calentamiento global. Cada año producimos más de anidride carbónica del año precedente. En esta manera es inevitable, si no está un sistema de garantías del planeta, de los bienes comunes de la Tierra, inevitable que parte creciente del planeta pueden devenir inhabitables. Después está el crecimiento de la pobreza, de la desigualdad. En un mundo totalmente interconexo, esta desigualdad es muy más visible que en cualquier otro momento de la humanidad. Estamos todos conectados. Es una desigualdad más visible entre una riqueza sin límites y una pobreza sin límites. Su visibilidad hace de esta desigualdad una desigualdad muy más intolerable y escandalosa que en cualquier otro tiempo. Esta es fuente de la criminal organizada, de los fundamentalismos, de los fanatismos, de los terrorismos. Y después también la explotación del trabajo se ha producido a causa de la asimetría entre el carácter global de los mercados, de los poderes económicos y financieros, el carácter local, estatal del derecho y de la política, una inevitable subordinación de la política a la economía. No es la política que gobierna la economía garantizando la competencia entre las empresas, son las empresas que producen esta competencia al rebajo entre los estados, decidiendo de dislocar, de transferir sus inversiones en los países en los cuales pueden explotar el trabajo de manera esclavística, pueden corromper los gobiernos o pueden devastar la naturaleza, no pagar los impuestos. Pues bien, frente a esta situación, yo creo que la única respuesta es el derecho. Debemos ser conscientes que respecto a esta
época constituyente, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se han producido las primeras constituciones rígidas, es decir, la constitución italiana, la alemana, la japonesa, después la española, la portuguesa, y después en muchos países de la América Latina. Después de esta zona constituyente, en la cual se ha producido la Carta de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, es totalmente cambiata la geografía de los poderes. Los poderes más poderosos se han traslocado fuera de los confines nacionales y no existe una esfera pública a su altura. Esto significa que son poderes salvajes que pueden devastar la naturaleza. Está también una industria de las armas sin límites, que a través de la corrupción puede desarrollarse y producir armas. Las armas con las cuales se combata la guerra, yo creo que debemos considerar una responsabilidad moral, cuanto menos moral. Sin ahora no está un crimen de producción como por las drogas de la producción de las armas. Pero debemos considerar la existencia de una corresponsabilidad moral en cada, uh, en cada guerra, en cada acto de terrorismo, en cada homicidio por parte de los que arman estas personas que matan, que producen guerras y masacres. Esto significa que el constitucionalismo actual es totalmente insuficiente. Es insuficiente, obviamente, el constitucionalismo nacional. Nuestras constituciones tienen validez solamente sobre, eh, entre los confines de los estados nacionales, que no tienen ninguna relevancia fuera de estos confines. En el momento en que el Estado nacional se ha perfeccionado la forma democrática, en la forma de la democracia constitucional, el Estado nacional ha perdido su soberanía, su autosuficiencia, su autarquía. El derecho más relevante de los que es producido a nivel global en Europa por la Unión Europea, en el mundo por los grandes poderes económicos mundiales. Pues bien, yo creo que debemos considerar que el constitucionalismo actual es fracasado. Es fracasado el constitucionalismo nacional. Es fracasado también el embrión de constitución global que es formada por la Carta de la ONU y tantas cartas de los derechos humanos. Ante todo, estas cartas no son constituciones rígidas, sobreordenadas a las fuentes nacionales e internacionales. Y sobre todo, no existen instituciones de garantías. Tenemos, hablamos antes con el profesor Carlos de Cores, está una diferencia estructural entre los derechos patrimoniales y los derechos fundamentales. Si entendemos por garantías la parte activa de la relación jurídica, es decir, las prohibiciones y las obligaciones, prohibiciones de lesiones y obligaciones de prestaciones que corresponden a estas expectativas negativas o positivas en lo cuales consisten todos los derechos subjetivos. Debemos reconocer que en los derechos patrimoniales los derechos se producen simultáneamente a sus garantías. El crédito simultáneamente al débito, el derecho real de propiedad simultáneamente a la prohibición de su lesión por parte de todo el mundo. Los derechos fundamentales, que son derechos de todos, no se producen simultáneamente a sus garantías. No es suficiente
declamar, establecer los derechos de libertad, el derecho a la vida, los derechos sociales, porque se produzcan sus garantías. Es necesaria una legislación de actuación que en los estados nacionales se ha traducido, un código penal, que a tutela de la seguridad, de la inmunidad, de ofensas de las personas y sobre todo de los derechos sociales, un servicio sanitario nacional, una escuela pública. A nivel global no se ha producido nada, nada, absolutamente nada. Io credo che questa è una cuestión teórica fundamental. Segundo Hans Kelsen, que es obviamente el maestro de todos nosotros, los derechos existen solamente si existe su deber, obligación o previsión correspondiente y la relativa sanción. Esta è una tesis contraria al principio justpositivista, que es una tesis increíble por parte del máximo exponente del positivismo jurídico y del normativismo. Los derechos fundamentales existen, son derechos positivamente existentes en las cartas internacionales. Sin embargo, debemos leer la falta, la ausencia de legislación de actuación, de normas que introduzcan sus garantías como una violación por omisión, es decir, una laguna, como una laguna. En este sentido, el constitucionalismo global es una actuación del derecho vigente, no es una invención, es l'ultimo paso, l'ultimo desarrollo del constitucionalismo. Debemos considerar que la historia del constitucionalismo es una historia relativamente breve, la storia del constituzionalismo moderno, dalla Declarazione des droits francese del 1789 e la Costituzione americana, attraverso el siglo XIX, los estatutos, las constituciones europeas, constituciones liberales, después las constituciones rígidas de la posguerra, es la historia de una amplificación del constitucionalismo, amplificación de los derechos, en origen solamente los derechos de libertad, después los derechos políticos, el sufragio universal es solamente del siglo XX, después los derechos sociales, los derechos de trabajadores, y se ha reforzado también con la rigidez. Y yo creo que el último desarrollo, que es lógicamente implicado por parte de la universalidad de los derechos humanos, si tomamos en serio el derecho positivo existente, significa la necesidad de introducir sus garantías globales. Es decir, ¿cuál es la garantía de la paz? La garantía de la paz es el desarme, es decir, la prohibición de armas. La producción de armas debe ser considerada un crimen gravísimo que es al origen de las guerras, de la criminalidad, de los homicidios. Es una absoluta locura la legitimidad de la producción y de la exportación de armas. ¿Dónde provienen las armas de Hamas, del ISIS, de las organizaciones criminales, de la mafia, del narcotráfico? ¿Dónde provienen las armas de tantas guerras periféricas? Yo creo que esta es la primera garantía de la paz. Y es la tesis de Hobbes, de Thomas Hobbes, 4 siglos, el pasaje del estado de naturaleza al estado civil se produce con el desarmo de los ciudadanos, de los miembros de la colectividad, y con el monopolio jurídico de carácter únicamente policíaco de la fuerza. Y también la supresión de los ejércitos nacionales, que ahora está solamente en Costa Rica. Pero los ejércitos nacionales son fuente de guerra. Es una tesis de Kant. Está en una tesis también de Eisenhower, que
en su último discurso, después su mandato, ha dicho que la democracia y la paz es condicionada a la presión del aparato militar e industrial. Y Kant ha teorizado la supresión de los ejércitos permanentes nacionales. Debemos ser conscientes que los ejércitos nacionales tienen una única función: hacer guerras, hacer también golpes en los estados contra los gobiernos legítimos. Cuánto se ha producido en la España franquista, en Grecia, la tentativi de golpe también en Italia y obviamente la storia dell'America Latina nel siglo pasado. Esta es la garantía de la paz. Una garantía seria de la paz es el deber. Y una garantía seria de, del, eh, del medio ambiente es la institución de un demanio planetario constitucional. Eh, io credo che sta un equivoco all'origine della teoria e della filosofia política liberal. L'idea que los mercados o los poderes económicos son libertades. Son derechos fundamentales como los derechos políticos. Sin embargo, son derechos que diversamente de las libertades de manifestación del pensamiento, la libertad personal, la inmunidad de torturas, son poderes cuyo ejercicio produce efectos jurídicos. Debemos considerar que la autonomía negocial es un derecho fundamental, ma es un poder. El ejercicio de la autonomía negocial produce efectos jurídicos. En este sentido debe ser sometido a la ley y a los derechos fundamentales. Y quindi es necesario prever algunos bienes que no se pueden producir, como las armas. Es necesario prever algunos bienes vitales de la naturaleza que deben ser sustraídos al mercado. Es decir, eh, a través de un demanio, una vieja figura del derecho antiguo, del derecho alto medieval, un demanio que debe ser constitucional, constitucionalizado, debe ser estos bienes como el agua potable, los boscos, las forestas, los grandes ghiacciai, el aire, son las res comunes omnius de los cuales hablaba Gallo, que deben ser considerados bienes públicos sustraídos al mercado. Sí, tomamos en serio el derecho a la supervivencia de la humanidad. Y después los derechos fundamentales establecidos en tantas cartas de los derechos humanos, la Declaración del 48, los pactos del 66, tantas cartas regionales. Los derechos sociales requieren la institución de un servicio sanitario global. La Organización Mundial de la Salud tiene un bilancio de 4.000 millones cada 2 años en prevalencia de proveniencia privada. Debería tener un bilancio de 4.000 millones, 4.000 miliardi, por construir hospitales en todo el mundo y actuar el derecho a la salud, que es establecido como derecho de todos los seres humanos. Y la misma cosa se puede decir por la FAO, que debería garantizar la alimentación básica, el agua potable a todo el mundo. Y la misma cosa por la UNESCO, que debería garantizar la salud a todo el mundo. Y a este fin es necesaria una fiscalidad global por impedir la acumulación de riqueza que no tiene sentido. Hoy está un proceso de acumulación inconsolado. En los últimos 4 años, las personas más ricas del mundo han raddoppiato su riqueza. Cada 4 años se produce un raddoppiamento de su riqueza y naturalmente en uno espacio de 10, 20 años estas personas deberían hacer parte del G4, del G7, porque tiene
un reddito y una riqueza superiores a muchos estados, a muchos de los estados más eh, potentes económicamente. Y necesariamente esta fiscalidad global debe servir a financiar la institución de garantía que sobre todo a nivel nacional son esenciales, porque lo que es necesario no son instituciones de gobierno, cuya legitimación es la representatividad popular y deben ser sobre todo instituciones de carácter estatal. La política, la esfera de lo decidible debe ser eh, afidada a instituciones de gobierno, sobre todo locales. Lo que es necesario a nivel global son instituciones de garantía cuya legitimación, como la jurisdicción, yo le llamo institución de garantía primaria, y llamo las instituciones jurisdiccionales instituciones de garantía secundaria, son contramajoritarias. Su legitimación no proviene de la voluntad de la mayoría, ma proviene de la igualdad, es decir, de la obligación de garantizar los derechos humanos de todos. Y aquí existe la necesidad de repensar la separación de los poderes teorizada de Montesquieu, al cual debemos muchas, todos somos debitores de Montesquieu por la independencia de la jurisdicción, el primato de la legislación. Esta separación ha sido formulada en el 1748 en presencia de una seta institucional totalmente diferente de la actual. No existeva la salud pública, la instrucción pública, esta institución de garantía que no, era imposible su colocación en el legislativo, en el judiciario, se han desarrollado all'interno del poder político, subalterna al poder ejecutivo. Y naturalmente esto ha producido, es un progreso obviamente, un Estado social de tipo burocrático, muy dependiente de la política. La institución de garantía primaria debe ser independiente como la institución de garantía secundaria, es decir, jurisdiccionales, con una autonomía también financiaria. Aquí está el ejemplo de la Constitución brasileña, que prevé en su Constitución la previsión de cuota del bilancio del estatal y municipal directamente destinado a la garantía de los derechos sociales. Y a nivel internacional, que son sobre todo necesarias las garantías de los derechos sociales. Yo creo que retornando a la cuestión de la insuficiencia, de la total inadecuatez del constitucionalismo actual frente a las catástrofes, a los desafíos de los cuales depende la supervivencia de la humanidad, debemos abandonar un prejuicio, una tesis teórica que es dominante entre los constitucionalismos y que ha sido formulada da un jurista nazista, Carl Schmitt, es decir, la idea de un nexo conceptual entre constitución, Estado nacional y pueblo. Esta es una tesis obvia, naturalmente, porque el Estado ha sido la institución política por excelencia, la institución en las cuales son nacidas las constituciones. Sin embargo, no está ninguna razón teórica, ningún nexo teórico, de carácter teórico, conceptual, entre el constitucionalismo, el Estado nacional y el pueblo. Al contrario, el constitucionalismo, por el carácter universal de sus principios, ante todo el principio de igualdad, después la igual dignidad de todos los seres humanos, el universalismo de los derechos fundamentales y obviamente el principio de la paz, el constitucionalismo es por su naturaleza, el constitucionalismo democrático, de tipo universalístico, internacionalístico y non nazionalistico.
universalistico e non identitario. Anzi, debemos decir que una constitución, en cuanto el principio de igualdad consiste en el igual valor garantizado a todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente de los otros y de cada individuo una persona como los otros. Y en otro sentido, la igualdad social, en la reducción de las desigualdades materiales, económicas. Si esta es la igualdad, que es igualdad en los derechos fundamentales, la Constitución, el constitucionalismo, es muy más importante, necesario, urgente a nivel internacional que a nivel nacional, porque es a nivel internacional que mejores son las diferencias de identidad lingüísticas, étnicas, culturales, que la Constitución tiene el papel de garantizar. Y mejores son las desigualdades económicas que los derechos sociales tienen el papel de reducir. Quindi una Costituzione è tanto más importante cuanto más es sovranacional, una Constitución europea más que una Constitución estatal, una Constitución de la Tierra más que una Constitución europea. Creo que en este sentido el constitucionalismo universal es puramente y simplemente consiste en el tomar en serio los derechos que han sido establecidos en tantas cartas. La última cuestión de la cual deseo hablar es una cuestión teórica también, que es también una cuestión metateórica que tiene que hacer precisamente con la crítica de utopística, de realística de una constitución de la Tierra. Yo creo que debemos distinguir frente al realismo, que llamo realismo vulgar, que se exprime en la tesis, no existen alternativas a lo que se pasa, ¿no? Debemos distinguir entre lo que es improbable y lo que es imposible. Un constructivismo global no es imposible. Es muy improbable por la hostilidad de los poderes económicos y también de los poderes políticos que defienden sus miserables poderes locales. Ma no es imposible. Y creo que es necesario distinguir entre lo que llamo un realismo politico e realismo giuridico volgare. Un realismo que diciamo vulgar que naturaliza la realidad social, como si fuera un fenómeno natural, el derecho, la política, la economía. Y al mismo tiempo no ve, ignora la realidad natural de las catástrofes que incumben sobre nuestro futuro y de los cuales depende, si no se hace nada, la supervivencia de la humanidad. Este realismo vulgar se manifiesta en la idea que no existe una alternativa. Está inclinando, yo creo, sea la filosofía política, la filosofía del derecho, cuanto la ciencia jurídica, que sobre todo en estos tiempos, seguramente en Italia, tiene un carácter prevalentemente, se non puramente, descriptivo del derecho existente. Sin l'approccio critico por su injusticia y también por su contrasto con cartas constitucionales. Es un approccio descriptivo que excluye no solamente la crítica, ma también la projetación, el proyecto jurídico. Debemos ser conscientes que el derecho es un hecho artificial que depende de nosotros, de la política. El positivismo jurídico equivale al nacimiento de la política moderna como producción de las reglas de la convivencia humana. Y depende de la cultura jurídica, los padres constituyentes
del Estado de Derecho, de la democracia moderna, se llaman Montesquieu, Beccaria, Locke, Kant, Carrara. Y creo que la ciencia jurídica tiene un papel proyectual y crítico, y no solamente descriptivo. Y contra este realismo vulgar, creo que debemos contraponer un realismo racional, un racionalismo crítico, que es el racionalismo de Thomas Hobbes, el realismo de Thomas Hobbes, que frente a la libertad salvaje, a la ley del más fuerte, teoriza el contrato social. Era un realista, el teórico del Estado absoluto. Y también Locke, también Kant, también Marx, sobre todo también las constituciones. Las constituciones, nuestras constituciones, describen un deber ser del derecho. Un deber ser, y también tantas cartas, un deber ser del derecho, que debe ser considerado Una más, chiave de lectura crítica ¿no? del derecho existente por su invalidez, por la inefectividad. Non so che è successo, si è producido, e sto concluyendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende Ah, perfectamente. Sí, sí, profesor, Alguien entró. gracias. este realismo razional, crítico, consiste nella necessità di tomar en serio las promesas que requieren garantías, que requieren la construcción de instituciones de garantías. Yo recuerdo siempre, en tantas discusiones en estos 4 años, yo he introducido esta propuesta en Constitución de la Tierra fin da Principia Iuris di quasi 20 anni hace. Ma un libro intitolato Constitución de la Tierra è un libro relativamente reciente. Io non ho avuto críticas de mérito. L'unica critica è il carattere irrealistico. Ma depende da nosotros. Debemos ante todo hacer nuestro papel de juristas, tomar en serio los derechos humanos. Y recuerdo en una discusión en un liceo, un niño de 18 años no me ha preguntado, su pregunta no ha sido cómo es posible una fusión de la Tierra, ha sido al contrario. ¿Cómo ha sido posible que frente a tantas catástrofes, tantos peligros anunciados, no se ha realizado ancora una Constitución de la Tierra? Este es el realismo racional y crítico. Naturalmente no tenemos tiempo. Esto hemos construido una asociación que se llama Constituente Tierra. Estamos difundiendo, traduciendo estos textos en el número máximo, mejor de lenguas. Se está produciendo la grande esperanza sería el desarrollo de un proceso constituyente de base en las universidades, en los cuales se discute este proyecto, que es necesario para iniciar la discusión, mas que debe ser objeto de enmendamentos, de integraciones, desarrollos. Muchos problemas no son afrontados de manera eficaz como la inteligencia artificial, muchos problemas. Yo creo que en todas las universidades de Derecho debería desarrollarse una escuela sobre estos proyectos, porque yo creo que el constitucionalismo consiste ante todo en la proyectación de sus garantías, que es la proyectación del futuro. Y también la política debería ser la construcción del futuro. Mientras que ahora la política es malada de presentismo y localismo. Se discute solamente de problemas locales, de problemas que tienen que hacer con las próximas elecciones, con los sondeos de opinión,
que tiene que hacer muchas veces con cuestiones totalmente irrelevantes frente a los grandes desafíos de los cuales depende la supervivencia de la humanidad por la primera vez en la historia. El verdadero problema es la miopía, la cecidad de nuestros gobernantes. Esto confiere a la ciencia jurídica un papel y también un fascino nuevo. La ciencia jurídica tradicionalmente ha sido siempre una ciencia conservadora. Hoy puede ser una ciencia de la projetación del futuro, de la projetación de estas garantías que consisten en realizar la efectividad de tantas promesas que son actualmente promesas destinadas a permanecer en la carta. El verdadero problema es que no tenemos tiempo. Hemos poco tiempo, hemos perdido tiempo. Hemos soltanto un 50 años, un siglo. El calentamiento global progrediza en manera muy más rápida que dan las previsiones de los cienciados. Tenemos poco tiempo a eso. Confiere urgencia, necesidad a esta empresa que hemos denominado Constituente Terra. Muchas gracias. Me escuchan la voz natural, digamos, ¿no? Le agradecemos al profesor Ferrajoli y ahora lo que vamos a hacer es 3 profesores de la facultad van a tomar la palabra aquí. Son, como ya les dije, el doctor Javier Miranda, que está allí, que va a ser el primero. Después viene Elías Blut y finalmente va a venir la profesora Mariana Blengio, que es la directora de la maestría en Derechos Humanos y, según tengo entendido, hay varios de los alumnos que están acá, ¿no? Sí, están acá. Sí. Así que, Javier, te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a ser súper breve. Nos comprometimos los panelistas a hablar no más de 5 minutos. Así que me ahorro los agradecimientos, el honor, el privilegio de tener a un jurista, a un pensador de la talla de Ferrajoli con la Lectio Inauguralis de los cursos de la Universidad CLAE 2024 y de la Maestría de Derechos Humanos que dirige nuestra querida amiga y compañera Mariana. 5 minutos, 5 puntos, 1 punto por minuto. Provocaciones. ¿Cuál es la utopía? ¿Una constitución para la Tierra o pensar que podemos seguir viviendo como estamos viviendo, con la amenaza atómica, con la degradación ambiental? ¿Cuál es la utopía? ¿Generar una nueva constitución, nuevas reglas de juego para la humanidad? ¿O pensar que la humanidad puede seguir viviendo, produciendo indefinidamente, generando basura, generando deterioro ambiental, generando pobreza y mayor desigualdad? ¿Cuál es la utopía? Ese es el realismo ingenuo, vulgar, del que nos habla Ferrajoli. Pensar que podemos seguir creciendo indefinidamente. Pensar que podemos seguir generando desigualdades sin que la humanidad se extinga. Pensar que podemos seguir produciendo armas atómicas, al absurdo. ¿Para qué tener cientos de armas si con 5 armas nucleares destruimos el mundo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué racionalidad tiene? ¿Cuál es la utopía? ¿Y cuál es el realismo? El realismo es el desafío de cambiar las reglas de juego. Y en un mundo globalizado, el derecho y la política tienen que estar globalizados. Porque de otra manera, los poderes que no están bajo reglas, porque no hay una esfera pública mundial capaz de controlar esos poderes, son poderes salvajes. Todos, y para los que somos juristas, y para los que están en camino a hacerlo, y que tiene sentido este oficio que elegimos. Todos los poderes bajo reglas, ningún poder sin reglas. También el poder económico, también el poder económico. Cuando hoy una empresa, la Philip Morris, por decir a alguien que nos suena,
tiene más poder que un Estado nacional. Porque tiene capacidad económica, porque tiene capacidad de incidencia, porque tiene capacidad de corrupción. Miren Odebrecht y la realidad latinoamericana. Los estados nacionales hoy no son capaces de hacer frente al poder globalizado. La alternativa, pero es que lo dice Farraioli hoy, lo dijo Kant hace ¿cuánto? 1770. Es una federación de la tierra. Es reunirse en un pueblo de la tierra para establecer las reglas de la convivencia a nivel del planeta en un mundo que es planetario y no de Estado nacional. La propuesta es de federación y eso lo podemos desarrollar. Pero además es la experiencia que hemos vivido como humanidad. Lo decía Farraioli recién. El nunca más al nazifascismo, al holocausto, a la Shoah, a las violaciones a los derechos humanos, fue la alternativa en aquel momento de Europa, y que después también seguimos en todo el mundo, de constituciones rígidas, ¿sí?, que pusieron en su primera parte a los derechos fundamentales como los fines a perseguir por el Estado. Esta es la gran transformación. La experiencia del constitucionalismo ha sido el camino que elegimos y que dio resultado en la salida después del 45, de la segunda posguerra. Hoy se trata, como le decía Farraioli hace instante, demos un paso más. Ese paradigma constitucionalista ahora exige como respuesta una respuesta global. Y por eso proponemos, confieso, como dice nuestro amigo, nuestro común amigo perfecto Andrés Ibáñez, soy un creyente. Por eso quienes promovemos una Constitución de la Tierra, estamos convencidos que este es el camino a seguir. Sintetizo esto con las propias palabras de Farraioli en Constitución de la Tierra. La única respuesta realista, además de racional, a los desafíos planetarios, es, pues, la construcción de una esfera pública mundial y de una política global que tome en serio, ¿le suena?, que tome en serio las promesas formuladas en ese embrión de constitución del mundo, que hoy está formado por las muchas cartas de derechos y que es necesario refundar en su fuerza normativa y en su capacidad garantista. Este proyecto de Constitución de la Tierra, que es un proyecto, es una propuesta para discutir, para reformular, para enmendar, ¿sí?, lo que quiere es mostrar que hay alternativa. Frente a aquellos que dicen que no hay alternativa al crecimiento, que no hay alternativa a la destrucción del medio ambiente, que no hay alternativa a la desigualdad. Lo que estamos proponiendo es que hay una alternativa. Discutámosla. Discutámosla. Por eso Farraioli nos invitaba a formar las escuelas de discusión de Constitución de la Tierra. Y aquí vuelvo a CLAE y con esto termino. Nuestra tradición como universidad y antes como organización de la sociedad, que de ahí viene CLAE, de ahí viene el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que tan importante fue en momentos difíciles para nuestro país, que fue espacio de encuentro para la reflexión crítica, para la producción académica y para la resistencia a la opresión. El espíritu humanista de CLAE exige que nuestra universidad se comprometa también en esta discusión. Y esta invitación que acaba de hacer Farraioli, de formar escuelas de constituyente tierra, yo no quiero invitarlos porque es un acto de soberbia. Quiero dar manija, quiero incentivar, juntémonos a discutir, provoquemos un debate, tenemos una herramienta, no es un texto sagrado, es un texto de construcción. Lo que queremos es, de alguna manera, incentivar, como decía recién Farraioli, a generar un movimiento constituyente desde abajo, dal basso, dice Farraioli. Esta es la propuesta, esta es la vocación, y por eso me parece súper oportuno que en la apertura
de los cursos 2024 de la Universidad CLAE hayamos invitado al profesor Luigi Ferraioli en esta intervención. Muchas gracias. No sé si es el Maguen David correcto. Pido a Dios perdón por coincidir totalmente con Javier Miranda. ¿Es correcto, Silvia? Señoras, señores, profesor Ferraioli. He tomado algunas notitas mientras usted nos hablaba. Mis credenciales académicas no me permiten hacer ninguna glosa jurídica. A lo expuesto ya por el profesor Ferraioli, que francamente fue para mí estremecedora. No tenía forma de tomar notas, en fin. Así que yo no puedo agregar ninguna glosa que agregue algo de valor a todo lo que ya nos brindó. Yo soy apenas uno de los tantos profesores de esta institución por la que no sé cómo expresarlo. Yo siento un profundo afecto, pero un profundo afecto. Quiero esta institución, la quiero, porque me abrió sus puertas sabiendo que quien inspiró su creación fue nada menos que un sacerdote dominico. Yo no sé si me permito bendecirlo, creo que sí. Luis Joseph Le Bret. Profesaba una fe distinta a la mía, muy distinta, porque yo no profeso ninguna. Así que ahí muy poca coincidencia. Eso sí, venero a mis antepasados, que durante milenios dejaron un legado espiritual que aún ilumina y consuela a millones de seres humanos hoy. No sé si esa parte lo comparte, Javier. ¿Compartes que mis ancestros contribuyeron? Esta institución me abrió generosamente sus puertas. Y aquí empieza a jugar lo humano, porque acá encontré amigos que lo seguirán siendo hasta el último día de mi vida. Yo lo creo y quiero creer que ellos también. Haré alusión a una de las leyendas judías que aún se cuentan. Cuenta esa leyenda que en cada generación, nacen 36 hombres justos, elegidos, es una leyenda, elegidos por Dios para cargar con los sufrimientos del mundo. Por lo tanto,
el mundo se apoya no sobre tú, Javier, ni yo. Se apoyan sobre 36 hombres justos que con frecuencia ni se reconocen entre ellos, ni siquiera saben quiénes son. Y cuando uno de ellos llega al cielo, estamos empezando a entrar en un terreno peligroso, ¿no, Javier? Cuando uno de esos 36 llega al cielo, está tan helados, o helado ese justo, que Dios debe calentarlo, dice la leyenda, durante 1000 años, entre sus dedos, hasta que su alma pueda abrirse al paraíso. Son leyendas arraigadas muy profundamente, a tal punto que cuando yo era niño, mi padre, sí, observante, me decía, ese hombre, Mario Garmendia, Gabriela Ifarraguirre, mujer, en fin, ese hombre debe ser un Lamed Vavnik. Lamed, letra que equivale a 30, Vav equivale a 6. Por lo tanto, ese debe ser un Lamed Vavnik. Y acá viene la sorpresa. Las palabras que yo acabo de decir no son mías, son de un periodista cristiano, Ignacio del Valle. ¿Publicado dónde? En El País de los Domingos, del año 2016. Ustedes saben, el propio profesor Ferraioli lo sabe. Todos aquí sabemos que es una utopía, es un sueño que probablemente no se haga realidad, pero, como dicen los libros de los padres, hay tareas que se sabe que uno no habrá de terminar, pero que tampoco puede abandonar. Bueno, y además, muchos sueños en esta tierra se vieron cumplidos. Me van a disculpar, yo me voy a referir a un sueño muy cercano porque lo viví. Uno de los grandes periodistas de fines del siglo XIX, austríaco, probablemente el más célebre de su época, eso lo sabe poca gente, probablemente más célebre de Europa, un judío totalmente inobservante, llamado Teodoro Herzl, también soñó. Él soñó con la creación de un Estado judío. Y él dijo, él sabía que era un sueño, pero él le dijo en un libro al pueblo, al universo le dijo, si realmente lo queréis, no será un sueño. Ese sueño creo que se tornó realidad, aunque su gobierno circunstancial,
pagará cara su felonía porque se acaba demasiadas cosas. Quisiera además que ustedes tengan presente otra leyenda de mi tradición milenaria a la que no habré de renunciar nunca. El que de alguna manera cree que el agua que está hirviendo demasiado es demasiado caliente para hacer un té que reconforta a un sediento, y quien pone sus manos en agua hirviendo sabe que inevitablemente habrán de quemarse. Quizás tornarlas inútiles para siempre. Pero, ¿hay algún físico acá presente? Pero en un grado infinitesimal, imposible de medir, esas manos enfriaron en alguna medida esa agua que está hirviendo. Quizás usted, profesor Ferrajoli, no lo estoy viendo, espero que esté escuchando estas palabras de gratitud. Quizás usted, en un grado infinitesimal, con su utopía a cuestas, recorriendo el mundo como el judío errante lo recorrió, lo ha mejorado. Lo ha mejorado un poco, poquito, quizás sea inmedible, pero no en nuestros corazones. Ahí se puede medir. Muchas gracias, profesor Luigi Ferrajoli. Gracias, nuestro Cid campeador, pero un Cid campeador munido solamente con las armas del verbo. Y usted merece la gratitud de todos aquellos, porque en alguna medida usted ya ha mejorado esta tierra por lo que tanto brega. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buen mediodía. Después de todo lo que han dicho, la vara está tan alta, que me siento demasiado pequeñita. Voy a empezar a agradecer en nombre de la universidad, en nombre mío, muy especialmente al profesor de profesores. Dicen que a quien llamamos maestro, en esa palabra tan sencilla que es maestro, es a quien más reconocemos, ¿verdad? Y bueno, mi agradecimiento a un maestro que nos hace reflexionar en lo más profundo. Nos hizo reflexionar a través de toda una historia, de todo un relato que viene de todos sus libros.
en el cual hoy focalizamos quizás en ese, que no creo que sea el último, ¿verdad? Mi agradecimiento también al rector de la universidad, el señor decano, a todos ustedes, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, que hoy están presentes, personas que se han acercado aquí y todos los que nos están acompañando por esas redes o esas instancias que nos acercan Roma con Punta del Este, con Montevideo, con Perú, con muchos lugares que me han escrito hoy que están escuchando esta conferencia. Esta clase que nos llevamos con una profunda reflexión. Yo creo que la virtud que ha tenido la clase de hoy justamente es dejarnos algo que nos hace pensar en un mundo que no pensamos. Muchas veces andamos tan rápido que no nos detenemos a pensar. Eso no quiere decir que vayamos a compartir absolutamente muchas de las cosas o todas las cosas que nos han dicho para reflexionar, pero sí tenemos que encontrar y rescatar esa gran virtud que muy pocos tienen de hacernos reflexionar. No solo a través de las palabras de nuestro conferencista, sino también de un apasionado, Javier Miranda, que bueno, nos dejó casi como necesitando ir a militar, aunque sea a cualquier lugar, a los efectos de transmitir la importancia de una reflexión profunda en materia del quehacer en derechos humanos. Y luego las palabras de Elías Blut, que también nos acompañan de una reflexión más que cuidadosa y seria de el ayer y del hoy. Y ahora me toca a mí reflexionar. Y yo les diría que a veces las utopías sirven y siempre sirven, pero también es lindo cuando las hacemos realidad, porque lo bueno de las utopías es que siempre cuando hacemos realidad una, vienen otras y otras y otras. Y acá tenemos una realidad que tenemos estudiantes de grado que están preocupados por los derechos humanos. Y tenemos una realidad que es una maestría de derechos humanos única en el Uruguay que se está posicionando y tiene la suerte de contar con gente apasionada en la temática que dedica su tiempo de sábado de tarde a acompañarnos en esta tarea que hemos emprendido. Así que los quiero felicitar porque no todos reflexionan en materia de derechos humanos. No todos reflexionan en que, como dijo el doctor Ferrajoli, la Organización de las Naciones Unidas, nos tenemos que cuestionar si tal vez no ha fracasado. No, como verán, lo dejo como una interrogante. Pero sí me animo a agregar que quizás no fracasó tanto, porque si hoy analizamos la cantidad de tratados internacionales en que la voluntad política de los Estados partes han dicho que sí y han ratificado, si llegamos a huecar todo y nos quedamos sin nada, porque quitamos esa cáscara, que para unos puede ser necesario eliminar o no, ¿qué dejamos? Dejamos un acuerdo, un consenso, dejamos un sí a el respeto a la persona humana. Y ese sí lo encontramos en los pactos del 66, en la Convención Americana, en la Convención contra la Tortura, en todas las normas que hablan de no discriminar a las mujeres, de entender la importancia del interés superior de los niños, de entender la importancia, como hizo el sistema interamericano, en el interés superior de los mayores, de las personas que ya están en una etapa mayor de nuestras vidas. Y todo eso es un material que quedó, es fruto de un consenso, un acuerdo que se impregnó no solo en lo que es la teoría, sino se impregnó en la práctica. Y eso no va a ser tan fácil de borrar.
eso lo tenemos, lo están aplicando los jueces, lo están aplicando todos los sistemas y están además implicando todo ese acervo que tenemos en materia de respeto a los derechos humanos, los estamos teniendo como la gran conciencia de la humanidad. Las declaraciones de derechos humanos no se van a derogar. Los tratados de derechos humanos podrán denunciarse, pero la conciencia de la humanidad, esa humanidad que está horrorizada por lo que está viendo, esa humanidad que, como bien dice ese libro que los convoco a leer, se está destruyendo por nosotros mismos. Somos nosotros mismos quienes estamos destruyendo la humanidad en todas las cosas que podemos hacer o decir. Así que rescato sus palabras, profesor, rescato la necesidad de buscar garantías para prohibir la guerra, aunque quizás sean esas utopías que nos acompañen toda la vida. Rescato la necesidad de buscar garantías para no destruir y envenenarnos con lo que estamos viviendo en nuestro medio ambiente. Rescato la necesidad de que todos dediquemos este sábado y muchos otros a reflexionar en clave de derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Creo que la actividad merece un cierre con unas palabras de Ferrajoli desde Roma, así que le volvemos a dar la palabra a él y rezamos para que salga bien esta parte final y la parte técnica funcione bien. Así que, profesor, le dejamos la palabra final. Javier Miranda, io credo che sì, l'alternativa è quale è la utopia, il sogno o l'incubo. Creo que la verdadera utopía es que podemos sobrevivir, que la humanidad puede sobrevivir sin responder a estos desafíos que pueden destruir la humanidad. La realpolitik tiene como vicio su cecità, su incosciencia ecológica, nuclear, atómica, conectada al presentismo y al localismo de la política. La política tiene espacios estrechos, el espacio de las competiciones electorales, los espacios en los tiempos breves de los sondeos. Los grandes desafíos requieren una política a su altura, una política interna del mundo, que debe ser obviamente una política en grado de imponer límites y vínculos a los poderes salvajes de los mercados y también de las potencias nucleares. La diferencia entre este texto de Discusión de la Tierra y todas las cartas internacionales de los derechos humanos es que estas cartas internacionales, como decía Javier Miranda, establecen fines, finalidad. Sin embargo, los fines, sin introducir los medios de su realización, pueden remaner sobre la carta, es decir, como finalidades declamadas, pero no actuadas. Lo que es importante es introducir los medios, la dimensión activa, es decir, prohibiciones y obligaciones que correspondan a estas expectativas pasivas, que la paz, que son los derechos de libertad, son los derechos humanos, que no podemos continuar a declamar decentemente en un mundo en el cual todos estos derechos son violados por gran parte de la humanidad. Debemos ser conscientes que la verdadera
utopía es la ilusión que se pueda sobrevivir a estas catástrofes sin hacer nada. La verdadera innovación que debe ser introducida para el constitucionalismo es las instituciones de garantías, las garantías de estas promesas que no pueden ser mantenidas sin su introducción. Por eso es necesario, repito, el desarrollo de escuelas, de centros, de asociaciones locales que en todas las universidades consideran esta perspectiva como una posibilidad de ser aprofundizada a través de enmendamientos, a través de la discusión de problemas que no son afrontados en este proyecto, por desarrollar lo que debe ser un proceso constituyente del bajo. Naturalmente, nada nos permite de ser optimistas, pero yo pienso que este es el único papel, un papel inmenso que confiere sentido a nuestra disciplina, a nuestro trabajo. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación tan apasionante. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Ferrajoli, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado aquí, los estudiantes que han estado muy atentos siguiendo la conferencia y bueno, y a los que nos han seguido por redes, que les digo, tuvimos enormes, ahora lo puedo decir con más tranquilidad, enormes problemas en el momento inicial, pero después se fueron conectando y empezaron a funcionar, no sé si todas las redes, pero varias, y hay mucha gente que siguió esta transmisión fuera de aquí, pero aquí tuvimos un salón lleno de alumnos y de profesores, que eso es el sentido de la actividad. Así que ha sido un gusto para nosotros que estén acá y para la Universidad de CLAE esta actividad, haberla podido compartir con todos ustedes. Muchas gracias.